Hola, muy buenas. Nuevamente en el Canal 2, pero hoy con una sorpresa enorme. Encontrar personas que le contesten a uno cuando uno pregunta, bueno, ¿y usted qué estudió? Y dicen, yo estudié la vida, me hice en la Universidad de la Vida y puedo dar fe de muchas cosas que me ha enseñado precisamente la vida. Tengo al lado mío a Luis Alberto Díaz. ¿Tengo que dar el segundo apellido? Sí, Martínez. Luis Alberto Díaz Martínez. ¿Cómo se define el autodidacta? ¿Qué significa ser autodidacta cuando es un atrevido porque escribe periódicos, libros, es editor? Por Dios, qué buen programa vamos a lograr con Luis Alberto. Y la primera pregunta es, ¿de dónde es Luis Alberto y de dónde acá ese bicho le picó por las letras ante todo? Buenas tardes. Buenas tardes, señor Demetrio Arabia. Muchas gracias por la invitación. Soy caleño, pero hijo de inmigrantes de los años 50, aquellos ¿De dónde? inmigrantes que vinieron de Santander y Boyacá y se conocieron aquí. Yo nací en el 58. Y en esa medida, fueron personas muy esforzadas para salir adelante porque tuvieron que abandonar sus regiones en la época de la violencia partidista. En la época de la violencia, ¿ya pasó esa época? Pues O la ahora, partidista, ahora es que nuestro país desde sus principios, no olvide que llevamos 200 años 200 años en medio de la violencia. dimos el grito de la independencia en 1810 y nos enfrascamos en la patria boba, que fue matarnos entre centralistas y federalistas. Oiga, y no hemos parado de entonces. Sin saber por qué, de verdad eso sí que es triste. Cuando uno habla de este tema, uno dice, pero a ver, los liberales saben qué significa el trapo rojo, los conservadores saben que matarse por el color de un trapo sin tener ningún otro argumento, de verdad, ahí ya no es patria boba, ahí somos unos idiotas que nos han, caramba, capitalizado y nos han manejado como si fuéramos unos bobos, unos ignorantes, los señores que hacen política. Ojalá hubiera, hombre, esto le debe dar pie a usted para que escriba, si se inspira, una especie de transformación, eso puede ser un ensayo que usted haga. ¿Por qué en Colombia llevamos 200 años y no escarmentamos? ¿Qué se le ocurre? Sí, ese es el gran conflicto, el verdadero conflicto colombiano, la incapacidad que tenemos para conocer la realidad. Todo se funda en que desconocemos lo que nos rodea, porque nos hemos... Desconoce, pero si lo están sintiendo. Sí, pero no lo asumimos como un motivo de reflexión, de hacer las preguntas que implican el por qué pasa eso. No, simplemente como los borregos en la manada, vamos atendiendo las órdenes y llamados de quienes se esgrimen como voceros o como líderes. Luis Alberto, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué cree? ¿Por qué seguimos viviendo en medio del caos, viviendo en medio de la violencia, en medio de la ignorancia? ¿Por qué no escarmentamos o cuándo tenemos que despertar? Cuando seamos conscientes de lo que significa estar vivos, podría parecer... Explique eso, porque la mayoría de la gente... ¿no son conscientes de que están vivos? Indudablemente, porque si apreciaran la vida y la conocieran como lo que es de verdad, pues no incurrirían en todos los motivos que obligan a que la vida se elimine. Y ahí falla la educación nuestra. Nuestra educación no es lo suficientemente explícita y abundante en motivos para entender la vida. La vida es el milagro de la existencia. Somos seres vivos, humanos, Homo sapiens, y tenemos todas las posibilidades de desarrollarnos a fondo por las capacidades creadoras de las que disponemos. Pero obramos en el día a día de tal forma que ignoramos que la vida es importantísima. Y eso empieza por la educación, no solo la educación escolar, la educación familiar. Yo ahí veo una gran falla. Si nosotros logramos, con las herramientas que tenemos en el siglo XXI, mostrarle al niño lo que significa la vida, porque hay cantidad de documentales, hay experiencias en los jardines, para que sepan esa maravilla, los seres vivos de todos los tamaños, de todas las dimensiones. O sea, está queriendo decir que no admiramos ni siquiera el sentido de la vida.
para nada. Y todo porque la educación nos va inmiscuyendo en una serie de distractores de la vida, nos va alejando de ella, y la vida somos nosotros, cada uno de nosotros, pero nos vamos interesando más por las cosas, por los artefactos, por las invenciones que el ser humano ha creado. Bueno, uno puede interesarse en muchas cosas, uno quiere aprender, uno quiere madurar, uno quiere acaparar, si se quiere, conocimientos. Sí, Entre sí. más los tenga, pues mucho mejor y se va a defender mejor en la vida. Pero no entiendo por qué, viviendo la tragedia, viviendo la miseria humana, viviendo los grandes problemas que tiene el país, la gente siga prefiriendo, rayando la ignorancia, la violencia, y yo diría, metidos en un círculo político en donde cualquier imbécil puede gobernar a los ignorantes. Y con este agravante, el ser humano, hasta donde conocemos a todos los seres vivos, es el único dotado de conciencia, aquel componente de la existencia humana que le permite enterarse de lo que le rodea, aprender de lo que le rodea. Razonar en una sola palabra. Exactamente. Entonces, y no se ha valorado de la debida manera ese atributo para que los seres humanos aprendamos a valorar la vida y a conocer lo que nos rodea, porque uno solo respeta lo que conoce. Entonces nos piden que respetemos, pero no nos orientan para conocer lo que nos rodea. Respetemos a quién. Para tener, hombre, el respeto no se pide, el respeto nace. Sí. Y para que nazca el respeto hay que demostrar quién es quién, qué valor tiene uno como ser humano. Pero de hecho estamos muy mal acostumbrados, sobre todo porque la política nos ha hecho mucho daño. Aquí no escarmentamos, aquí nos dan una vez y dos y tres y seguimos. Es muy triste. Luis, Sí. ¿en qué momento le picó el bicho de la literatura a usted? Recuerdo que de niño, tenía 7, 8 años, mi padre me llevó al centro a comprar los libros de la lista escolar, y fuimos a lo que se llamaba la Feria del Libro, que después se llamó Librería Atenas, y allí él me regaló un diccionario Aristos, de pasta dura, y ese libro me maravilló porque allí encontraba reunidas O sea, todas las palabras. Era el Google de hoy. Sí, correcto. Todas las palabras. Entonces, y deslizarse por esas páginas mirando lo que significaba muchas de cada una de las palabras que le llamaban la atención, eso a mí me voló la cabeza en ese momentico. ¿Y no le picó, después de haber perdido la cabeza con ese libro, de decir, quiero estudiar en tal escuela o en tal parte? No, yo ya estaba estudiando en el colegio, yo estudié en el colegio Fray Damián de la época, Sí. estoy hablando de años 60, y pues me fui interesando por los libros, a medida que avanzaba en mi aprendizaje de la Entonces, lectura. ¿sobresalía en la clase como literato? De algún modo. Amante de la literatura, Sí, escritor. inclusive me llegaron a nombrar jefe de redacción del periódico El Damianista, se llamaba en la época. Ah, bueno, y eso ya era un honor. Y eso me fue estimulando, pero además creándole inquietud de avanzar en ese conocimiento. ¿Por qué no acudió a un profesor? A alguien que lo pudiera orientar y hacer avanzar. No, allí de hecho me orientaban. Teníamos el problema de que había una gran biblioteca, pero a los niños, estábamos en primaria, tercero o cuarto de primaria, no nos dejaban ir a la biblioteca, porque Oiga, estaban los libros en medio detrás de vidrios en vitrinas. Qué error tan Solo, grande. pero menos mal que eso ya se superó, pero estamos hablando años 60. No importa. Mire, en España hay bibliotecas exclusivamente para niños, el que sobra es uno. Sí. Pero los atienden a cuerpo de rey. Si al contrario es el niño el que aprende las primeras letras, y ese es el que va a demostrar si tiene talento o no para desarrollarlas. Pero usted sabe, don Demetrio, que hay un gran fetichismo por las cosas. Siempre se quiere que estén bien cuidadas, relucientes, limpias, y ahí vienen como las fijaciones del aseo, de la higiene, de la pulcritud. Hay un afán de perfeccionismo proyectado hacia las cosas. Se cuidan más las cosas que los seres humanos, los seres vivos. Bueno, yo tengo una experiencia al revés. En Tarrasa, en Barcelona, España, hay una librería donde usted entra y dice, ¿qué es este despelote? Libros por acá, libros por allá, no todos ordenados. Pero vaya, dígale al librero
quiero el libro tal, va directamente Claro. donde está el desorden que él mismo ha hecho. ¿Cómo criticarlo? Usted me pidió un libro, señor, no me venga ahora a dar lecciones de cómo debo colocar los libros, en qué estantería. De hecho, hay una maravilla de verdad en los libros y ahí es donde uno encuentra al mejor amigo. Quiere viajar, lleve un libro. Quiere calmar un poquito su soledad, su ansiedad, un libro. De hecho, un libro es el mejor amigo del ser humano. Y hay alguien que dice, lo escucho por la radio, que cuando uno lee el libro ya deja de ser el mismo. Sí, correcto. ¿Cómo me explica usted eso? Sí, es que la experiencia del lector del diálogo con un libro es maravillosa en la medida en que además produce disfrute. Y resulta que el sistema educativo desde la época nuestra, hace 50, 60 años, asociaba el estudio, la lectura con el castigo. Y O sea, leer era un castigo. sí, te ponían, Lea tal. de castigo lee este libro o cosas parecidas. Y después Cuando saca el la libro es un conclusión. disfrute. Y después sacar la conclusión y decirla en clase. En el mejor de los casos, pero siempre se asociaba el leer a la fuerza como una forma de evitar que ese alumno díscolo pues siguiera cometiendo... Ha puesto usted un tema interesante. ¿Leer a la fuerza es un disfrute o un castigo? No, es una tortura porque Bueno, para entonces, nada motiva. Exactamente. Si no motiva, ¿cómo seguir leyendo? Exacto. Porque uno se agarra de un libro cuando el tema te absorbe, cuando el tema te tiene enganchado. Y hay libros que desde que los abre usted va de corrido. Hay libros que son insoportables. Yo puedo hacer una confesión aquí ante las cámaras. Yo nunca terminé de leer el libro 100 años de soledad. No fui capaz de digerirlo. El coronel no tiene quien le escriba. Relatos de un náufrago, que son del mismo García Márquez. Sí. Esos libros entraron directamente. Uno no puede leer lo que no le gusta, supongo. Y por eso critico a los noticieros, a los periodistas. Hombre, que nos regalen, aunque sea al día, una noticia positiva. El periodismo, Luis, está haciendo gran daño porque resalta y se regodea con las noticias trágicas, miserabilistas, desórdenes, confrontación, guerras. Y así pues uno, con esa ansiedad que permanece, la gente, ¿usted no cree que deberíamos escribir metiéndole, no diciendo que todo sea bueno, pero metiéndole una noticia positiva que nos haga ilusionar? O sea, construir país a través del periodismo. De acuerdo, estoy muy de acuerdo con ese parecer, porque indudablemente siempre será mejor ver el vaso medio lleno a medio vacío, pero sobre todo los medios, también. sí, pero sobre todo los medios que llaman hegemónicos o corporativos y que van siempre en función de buscar audiencia, sintonía, rating. Ellos saben que en el grueso de la audiencia el morbo llama mucho la atención. Sí, vende. Exactamente, entonces siempre están, lastimosamente, la gran mayoría se han ido por el lado de la chismografía, o sea, el bochinche, la noticia truculenta que busca enardecer esa sensibilidad morbosa que reside en cada individuo. Sí, sí. Bueno, eso no hay que negar algo. El ser humano está es proclive para la confrontación, Sí. para la guerra, para el enfrentamiento. Eso vende, por supuesto. Pero uno como ser humano, si estás en el periodismo, hombre, aliméntese usted mismo de una noticia positiva y suéltela. Además, ¿cómo le parece ahora? Es que vamos a dar lecciones aquí. Además, vale la pena que el periodista o la niñita que sale en la pantalla, sonreír y todo. Hombre, si está dando una noticia trágica, regálese 2 segundos. Testimoniamos nuestro pesar, los acompañamos en el sentimiento, cosas así que no cuestan. Pero bueno, yo no quiero desviarme, simplemente ver cómo ha surgido usted a pulso. ¿En qué momento, ya pasando del colegio, de la escuela, le da usted por seguir con la literatura?
Cuando llego a la universidad hace 50 años, en el 76, tenía 17 años, tuve un gran encuentro que fue para mí una epifanía. Conocí a Enrique Buenaventura, el gran hombre de teatro universal. Pero ya tenía el TEC. Claro, ese era el momento del esplendor del nuevo teatro. El nuevo teatro. El Teatro Experimental de Cali. Sí, el Teatro Experimental de Cali, él empezó desde el año 55 como escuela de teatro y luego en el 69 se volvió experimental. Entonces en el 76, pues Enrique estaba en la flor de su capacidad creadora y me lo encontré en la Universidad del Valle en un espacio que él había creado para que los interesados en el teatro acudieran libremente de cualquier carrera. Yo estaba en literatura, pero conozco a Enrique y veo cómo él, de una manera generosa, nos comparte sus lecturas de todas las áreas del conocimiento humanístico, lingüística, psicoanálisis, economía política, literatura, y nos reuníamos con él antes a conversar. ¿Sabe una cosa? Ese es un hombre grande, cuando sin celos, sin ninguna retaliación, sin ninguna explicación, lo hace sentir a usted como la persona ideal para que con esos conocimientos también resurja. Y como los seres humanos, entre tantas características instintivas o no, tendemos a imitar a otros o a seguir el camino que nos marquen, pues a mí eso me pareció fabuloso. Un señor que al hablar sobre lo que había leído esta mañana y lo que estaba escribiendo, lo decía con gozo. Entonces yo asocié eso con el placer y yo sentí que eso era lo que yo... Esa inyección te motivó. Para siempre. Yo a él le debo el gusto por la literatura y por las humanidades, por el conocimiento. Pero sí será, a ver, ¿a usted le gustó la presencia de Enrique, el conocimiento de Enrique o la cercanía que Enrique le brindó? Porque si usted no tuviera por las venas ese chicle por el periodismo, por la literatura, pueden haber 1000 Buenaventuras que le lleguen y dicen, no me cautivaron. Sí, claro, allí se juntaron los dos polos e hicieron y soltaron chispas. Pero me maravilló y dije, en adelante ya no voy a estudiar aquí nada en esta universidad, nada, voy a aprender haciendo. O sea, voy a aprender por mi cuenta como sé que él lo hacía. ¿Y acudía permanentemente donde él? No, nos encontrábamos solo en los ensayos y después tuve oportunidad, después yo fui realizador audiovisual y le hice un gran documental y tuve una maravillosa experiencia de encuentro con él y el conocimiento. Entonces, esa motivación me marcó para yo seguir interesándome en las actividades de la cultura. Hice periodismo también, aprender haciendo. Hice publicidad de la misma forma, fui docente de la misma forma. Entonces me fui interesando por los distintos temas de la realidad y aprender sobre ellos al máximo, sintiendo gran placer, gran gusto, además de compartirlo, ¿no?, con otros. Ya regresamos con Arabescos. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Estamos con Arabescos. Usted me recuerda, salvando las diferencias, a un hombre también autodidacta, que escribió más de 50 libros, 50 obras. Era un encanto de persona, pero como escogía pues los temas como para que todo el mundo se ruborizara, le estoy hablando de Hernán Hoyos, sí señor. Maravilloso ser humano, enorme, enorme. Hernán fue muy cercano, yo disfrutaba mucho con él, porque a él le gustaba también la fregadera. Sí, sí. Entonces, cuando hacían llamadas, hablaba de unas sugerencias en que uno recuerda, una señora le dijo, bueno, ¿y yo cómo hago para vivir así como vive usted? Le dijo, desnúdese al mediodía, tome sol totalmente, tal, coma queso con gusanos, bueno, una cantidad de cosas que solamente le salían a Hernán Hoyos, pero la gente disfrutaba con él, entonces sacaba cualquier título. El último libro, tengo como 40 incluso,
Se me paró el negocio, hasta los títulos eran subjetivos. Sí, sí, sí. Sin calzones llegó la desconocida. Se le paró al obispo, cosas así. Entonces, Hernán, yo no sé de dónde sacaba tanto, pero nunca fue egoísta. Y no hizo plata, no porque no ganara con los libros. Se la gastaba, vinos, quesos, montaban un local para que la gente disfrutara de la literatura. Pero Hernán fue un monstruo, no sé si usted lo leyó. Sí, lo conocí, fui muy cercano a él. De hecho, también le hice un documental a él, que en la época de la serie Los Protagonistas, de la cual yo fui continuador. Eso lo inició Carlos Mayolo, yo lo continué cuando él se fue a hacer azúcar a Bogotá. Hice 57 capítulos y uno de ellos es de Hernán. De Hernán Hoyos. Lo mismo que de Enrique y todas las personas que sentí que me aportaron enormemente para interesarme por todos los asuntos de la cultura. ¿Usted cómo sabe que me abrió ayer precisamente la página de Hernán Hoyos? Si yo no lo había nombrado, ¿por qué dedujo usted que esa era la persona que íbamos a mencionar? Porque Hernán, como asistía a su programa, en alguna oportunidad me pidió que lo acompañara y yo estuve allá en la campiña, en Todelar. Y es de los grandes caleños cuya obra está todavía por conocer y nuestro propósito es tratar de que se conozca. Él al final de su vida es increíble, porque él además de escribir, editaba por su propia cuenta los libros. Sí. Y al final, ya con 80 años, empezó a editar las obras completas. Llegó hasta el número 7. Cuando llegó al número 7, que fue un tema con el que nunca se lo asocia, la biografía de Joaquín de Caicedo y Cuero, el número 7 de las obras completas. Cierto. Porque él, además de escribir lo que llamaba sexo ficción, Era historiador. era un estudioso de la historia y tiene varias obras inéditas. La historia del barrio San Fernando, por ejemplo, con la que ganó el concurso de las historias de los barrios de Cali. Y el barrio de San Fernando fue donde se quebró porque montó una quesera, buen vino, buenos quesos. Sor Terrible. Sor La Terrible. vinería Sor Terrible, sí. Sí, Sor Terrible. Es más, mire, Sor Terrible existía. ¿Por qué? Porque muchas veces él en el programa, aprovechando los micrófonos, le mandaba razones. Vea, Sor Terrible, no me llame tal cosa, tal otra. Y entonces yo decía, pero ese nombre no es postizo, ese nombre es real. Entonces él disfrutaba con eso. Pero Hernán era literato nato. Era un hombre que escribía como hablaba. Y vivía en el medio en donde él más disfrutaba. Hace 2 años, con el hijo menor que reside en Pereira, decidimos hacer el número 8 de obras completas con el cual yo lo estaba acompañando en eso, haciendo las compras de papel allá en San Nicolás, llevándolo a cortar en un sitio, quemar los másteres en otro, y yo había ya avanzado con Hernán en volver a editar sus cuentos. Ese fue el primer libro que él publicó por cuenta propia, Cuentos, año 1959. Y lastimosamente se enfermó, no pudimos continuarlo, pero después de su muerte, ese pendiente lo redondeamos y sacamos el número 8 que se llama Las Hermanas del Coronel y otros cuentos de época. Con Las Hermanas del Coronel él se ganó un primer premio latinoamericano con Ediciones Novara en México. Mire, para que vea la grandeza de Hernán, pues lo digo con respeto, porque a lo mejor se pueden incomodar algunos. En la Universidad Autónoma, o sea, donde quedaba el Instituto Champañá, hicieron un evento, no sé si era el Día del Libro, y habían invitado a 3, 4 escritores bien afamados, Héctor Abad, William Ospina, bueno, lo más encopetado, y Hernán Hoyos. Miren, en los distintos salones, si acaso había 2 o 3, pero donde Hernán estaba en la charla, tuvimos que traer sillas para colocar afuera y había gente que se paraba en las sillas para ver. Hernán era un fenómeno, pero un fenómeno. Un hombre agradecido a morir. A él lo impulsó mucho Pardollada, Sí. y después vivía agradecido conmigo porque cada crítica que yo le hacía se aparecía, pero no a reprocharme. Usted me está haciendo una gran campaña y tal, y montaba su película él. Bueno, Hernán ya llevaba casi que escrito el guión con el que él mismo actuaba.
vea Demetrio, yo voy a entrar ahora, usted me pregunta sobre tal cosa, y yo me largo, usted diga, Hernán montaba el show, la película, a él le encantaba la confrontación. Y una vez se agarró con el padre Gonzalo Gallo. Hernán era ateo. Sí, sí. Y el padre Gallo, y otro que le seguía también de apellido Hernán Barona Sosa. No, eso eran unos fenómenos, de verdad. Hay gente que, como el caso suyo, están predestinados para tal o cual cosa. ¿Usted escuchó a Hernán Barona alguna vez en Semana Santa? Ese hombre se sabía las 7 palabras casi, que durante 3 horas las exponía con una... Bueno, y Hernán se emberracaba con el otro Hernán, precisamente porque era un ateo y el otro un creyente, pero caramba, con un fervor que no admitía ni siquiera una discusión. Pero bueno. Hernán era un enamorado del cine y no solo escribió el guión, sino que realizó su propia película, Mariposas Oscuras, Sí. en la misma época en que estaba Pero iniciando. pero no la terminó. Sí la terminó. ¿Al final? Claro, completica. La hizo en Palmira, fueron 3 días de grabación. Marvel lo patrocinó, la librería. Exactamente, él tenía una relación comercial con ellos. Sí. Y allá en la Casa de la Cultura ideó el set para las distintas acciones que se planteaban en la película y la terminó con actores, algunos del TEC y de actores de Bellas Artes. Fue maravilloso. Un señor de más de 80 años y realizó su película en cine digital. Le encantaba caminar. Sí, Yo creo que se caminaba, él vivía por la 3ª brigada. sí. A veces iba caminando desde Todelar, que queda en el norte, hasta allá. Usted lo veía 2 horas, 2 horas y media, pero decía, no, esta es mi vida, y lo disfrutaba. Pero como el programa no es solamente hablar No, pero de Hernán Hoyos, tenemos que evocar a quienes nos han motivado para seguir en estas lides. pero qué mejor que la presencia suya. ¿Dónde lo consigue la gente a usted? Como para decir, venga Lucho, ¿le interesaría tal o cual cosa? Porque usted se expresa bien, tiene amor por la lectura. Yo descubrí un club de lectura en el Parque de la Flora, los días martes se unen para leer un capítulo, etcétera, etcétera. Juan Guillermo Villalobos. No, el odontólogo Juan Gabriel Villalobos Giraldo, Ese. con el cual nos encontramos en una actividad que desarrollamos en San Antonio, en la pastelería alemana, que se llama El Día del Libro Libre y sus creadores. Todos los miércoles, de 6:30 a 7:30, allí nos encontramos a conocer un escritor. ¿Actualmente? Sí, desde hace 3 años estamos allí todos los miércoles. Pero los martes en la Flora. Sí, pero los miércoles de 6:30 a 7:30 en la pastelería alemana, que es también la fuente cultural Lozanía, tenemos el Día del Libro Libre y sus creadores, donde nos reunimos con un escritor, hombre o mujer, que nos comparte una de sus obras. Hablamos durante 1 hora y al final rifamos libros que nos dejó, ¿se acuerda de Impresora Feriva? Sí, claro. La gran empresa que apoyó a los escritores independientes, Claro, porque claro. nosotros somos defensores de la causa del escritor independiente, aquel que con todo su esfuerzo se mete la mano al bolsillo para publicar lo que ha escrito, O sea, investigado. la independencia no es el tema, sino el bolsillo. Sí, porque además es un atrevimiento pasarse por encima de protocolos y filtros y demás para decir, esto que yo escribo vale la pena y lo quiero hacer conocer. Déjeme hacer la pregunta entonces, ¿esto que usted escribe vale la pena? Por supuesto, por ejemplo, de lo que he escrito tenemos nuestra Cali. A ver si Paola nos ayuda. Ahora sí, miremoslo. A ver, póngalo en una cámara, ubíquelo. Nuestra Cali es un libro de texto de ciencias sociales para segundo de primaria y nuestro Valle del Cauca. Este fue un regalo que le dejó a los niños y niñas de nuestra ciudad un gran hombre también que murió, Orlando Vázquez, fundador y continuador del trabajo por el libro con Librería Atenas. Entonces, este fue uno de sus primeros trabajos editoriales. Lastimosamente él murió en el 2005, pero nos dejó esta obra que se puede encontrar en todas las bibliotecas públicas. Voy a aprovechar la presencia suya acá. ¿Qué hay que tener para escribir un libro? ¿Qué debe uno poseer para aventarse a esa aventura? Aventarse, porque cuando yo llegué al bando creativo, que vive de premio en premio, le dije a Roberto Caro, le dije, no sé, me dijo, láncese hombre, láncese. Le quiero preguntar a usted antes de terminar el programa,
¿Cualquiera puede escribir un libro o hay que tener algún instinto o hay que sentir algo diferente? ¿Por qué no? Cualquier persona puede escribir un libro y más en este momento de la evolución humana, porque ya tenemos las herramientas tecnológicas que nos permiten simplemente convertir una conversación en un libro. No se necesita más porque todo ¿Pero individuo... qué se necesita? ¿Conocer de gramática, ortografía, algunas cosas elementales? No, ¿O ya la inteligencia artificial nos lo hace? no la inteligencia artificial. Las reglas de juego del idioma, las reglas de juego que están en la gramática, sintaxis, morfología, ortografía, semántica, eso el mundo editorial ya lo controla, pero la materia prima de un libro es la vida misma. Y cada individuo, cada hombre o mujer, tiene un mundo por contar. Y ese mundo por contar no necesariamente ahora se tiene que escribir, se puede decir. Estamos de acuerdo, pero ¿qué hay que sentir para escribir un libro? El deseo de comunicarme con otros, con mis hijos, con Pero mis entonces, descendientes. lo primero que me preguntan, ¿yo sí sabré escribir? Sí, pero si sabe hablar, sabe escribir. Y ahora, claro. ¿Estás seguro? Seguro. Lo que pasa es que nos han puesto, la tradición académica ha ido creando cocos que convierten la escritura como en una actividad de especialistas o de aprendices de brujo. No, todo hablante es un escritor, porque lo está escribiendo con la palabra oral. ¿Y entonces por qué no se anima mucha gente que le da miedo? Porque le da pena, miedo, pero ahí es que motivarlos a que se atrevan. O sin que se den cuenta lo grabamos. Le doy un minuto, motívelos. A todos los que hablan, ahí están las cámaras. Todo ser humano es un creador. Hemos sido dotados con unas facultades únicas para expresar nuestra manera de entender la realidad en la medida en que nos interactuamos con ella, de modo tal que invitemos a otros a seguir ejercitando esas capacidades, esas dotes. Entonces, se trata de simplemente atreverse, sin agüero, a comunicarnos con las personas más cercanas que tengamos, con nuestros hijos, con nuestros relacionados, nuestros vecinos, y les contemos sobre lo que ha sido nuestra vida. Ese es el primer paso para escribir. Y que se arriesguen a las críticas. A las críticas. De los errores, el mejor maestro que tenemos... No, eso está bien, yo sé lo que va a decir. Pero hay gente que dice, para que me critiquen, para que me digan que no sé escribir. No, y hay gente que dice, no, ¿a quién le va a importar mi vida? Sí, su vida sí es importante. Siempre hay alguien que se interese por ella, porque al usted interactuar con la realidad y llegar hasta donde ha llegado, pues ha aprendido un sinfín de cosas que le van a ayudar a muchos otros que también están en la tarea de vivir. Óigame, Luis, a usted le van a decir el Lucho Díaz de la literatura. ¿A usted le gusta el fútbol? No tanto como el béisbol, donde cuando jugué béisbol en los años 70 de la época de los Juegos Panamericanos, yo era catcher de la selección del Valle y me decían Lucho Díaz. Ah, bueno, pero ahora hay otro Lucho Díaz. Sí, bien, que lo hace muy bien en su campo, sí, magnífico, eso es un émulo, o sea, es un ejemplo a seguir. Entonces podemos decir que el Lucho Díaz de la literatura es usted. Sí. Al menos de la literatura nuestra. Local, parroquial nuestra. Sí. Porque sí. no olviden que en la parroquia se condensa el mundo entero. Somos locales, o sea, de nuestra localidad nos proyectamos hasta el globo, hasta la globalización. Pero entonces estamos jugando de local. Sí, estamos aquí y ahora, que es el lugar y la circunstancia a la que pertenecemos. Paolita, muchas gracias a usted por estar detrás de las cámaras. A este hombre, al Lucho Díaz de la literatura nuestra, regional, que es un defensor, así me encanta, es un aguerrido defensor de lo elemental, hombre, darle valor a las letras. Tanto que hablamos, tanto que decimos, y está haciéndonos una invitación, está confiando en la capacidad de cada cual para decir, atrévanse a escribir. No importa que hablen como quieran, pero escriban. La literatura es la vida misma y es lo único que tenemos de verdad. Y tenemos que aprovechar al máximo nuestras capacidades para desarrollarlas sin temores, ninguno. Porque si erramos, el error es el mejor maestro que podemos conseguir. ¿Y les gusta que cometan errores? Bienvenidos los errores, porque solo de ellos podemos aprender. Señores, Luis Díaz estuvo hoy con nosotros. Qué gran lección nos está dando y sobre todo esa voz de ánimo. Siempre adelante, hombre, láncese, escriban. ¿Algo para agregar?
Sin agüero, conozcamos cada vez más la vida, disfrutemos con ella e invitemos a otros a que sigan por la misma carretera. Señores, nos vamos. Luis Díaz, escritor, editor, estuvo hoy con nosotros. Hasta el próximo programa. Bienvenidos a la sucursal del cielo, mi Cali Bella, la capital de la salsa. Cuando estés de Borondo, ayúdanos a proteger la vida de los más vulnerables. Acá tenemos ojos en todas partes, salvamos vidas y cuidamos el futuro de nuestra ciudad, del valle y de todo el país. Por mi Colombia, prevengamos la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, denunciando a las líneas 122, 123 y 141.